Hola, mi nombre es Marlene y te doy la bienvenida al tercer episodio de Identidad en Cristo, Crianza Arraigada en la Gracia. El día de ayer estuvimos hablando acerca de el rendimiento y cómo se ha vuelto un sustituto de la identidad, de encontrar valor en lo que hacemos y nos quedamos en el segundo punto. El primero es cómo los deportes, los talentos, las habilidades que a veces Dios le ha entregado a nuestros hijos, todos esos dones, se convierten en una especie de ídolo donde nosotros le transmitimos a nuestros hijos que su valor radica ahí, en qué tan buenos pueden ser. También hablamos del segundo punto, que son los logros académicos y cómo le estamos también dando un lugar muy, muy importante y que a veces nos dejamos llevar de lo que el mundo dice que es el éxito y nosotros también con las decisiones que tomamos y con la manera o con lo que elegimos para nuestros hijos, entonces estamos permitiendo que nuestros hijos estén recibiendo una educación que no es completamente cristocéntrica y que no les está ayudando a ellos verdaderamente a desarrollar carácter cristiano. Y el día de hoy entonces vamos a enfatizar en la conducta y el comportamiento y está ligado con la parte de el moralismo. Y creo que es un problema al que nos enfrentamos nosotros como padres que queremos criar a nuestros hijos en un contexto cristiano, porque a veces cuando es una bendición para nosotros poder instruir a nuestros hijos desde pequeños en la palabra de Dios y en el Evangelio, pero a veces nosotros mismos como padres somos los que nos encargamos de dar un mensaje equivocado y de presentar un evangelio que no es completamente fiel a lo que nos dice la palabra. Y una de las razones por las que pasa esto es porque ponemos demasiado énfasis en el comportamiento, en la manera como nuestros hijos se comportan, y esto les hace pensar a ellos que el portarse bien es lo que ellos, o sea, que Dios los ama porque ellos se portan bien, o que Dios los salva a medida de que ellos hagan cosas para lograr esa salvación. Entonces, esta perspectiva y no estar constantemente reflexionando y meditando en qué evangelio le estamos presentando nosotros a nuestros hijos, entonces está produciendo una cantidad de niños o jóvenes o personas que cuando crecen se convierten en personas buenas, por decirlo así, pero que no entienden el evangelio, que no tienen una relación correcta con Cristo. Y para eso es importante establecer diferencias, ¿cierto? Tenemos que diferenciar, no es lo mismo la obediencia y el moralismo. Nosotros como padres cristianos queremos que nuestros hijos crezcan en obediencia, primeramente para con Dios y para con nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a establecer una cantidad de reglas en nuestro hogar, y cuando nosotros también empezamos a corregir o disciplinar es solamente la conducta, solamente el comportamiento, sin ir a lo profundo de lo que hay en el corazón, entonces es donde se produce esta confusión y donde nuestros hijos empiezan a adquirir ese patrón de hacer cosas para
lograr ese amor de Dios o para lograr la salvación o para cumplir las expectativas que nosotros mismos como padres hemos puesto dentro del hogar. Entonces una cosa muy importante hablar en este punto es la manera, la forma como nosotros estamos ejerciendo la disciplina en el hogar. Y más allá de la forma, también es el propósito. Si tenemos claro verdaderamente cuál es el propósito de la disciplina a la que Dios nos ha mandado ejercer con nuestros hijos. Algo que tenemos que entender es que Dios nos ha puesto en autoridad sobre nuestros hijos y Dios nos ha encargado a nosotros esa labor de instruir, amonestar y disciplinar. Esto es algo que nosotros no podemos delegar. No deberíamos delegar muchas otras cosas que delegamos, pero en sí el tema de la disciplina y el tema de la instrucción es algo que es inherente a nosotros como padres. Entonces, algo importante que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy son 3 principios de disciplina que me parece importante recordar y tener muy presente al momento de ejercerla con nuestros hijos. Algo muy importante es entender que la disciplina que no trata directamente con el corazón no va a producir un fruto duradero en la vida de nuestros hijos. Y hoy en día cada vez más y más modelos de crianza nos están presentando este tipo de disciplina donde solamente se afecta el comportamiento de nuestros hijos, donde se ignora por completo la lucha interna que nuestros hijos tienen constantemente en sus corazones por hacer la voluntad de Dios. Entonces, estos estilos de disciplina o de crianza lo que hacen es producir niños o producir personas que se puedan adaptar a una sociedad, a un entorno. Y como ese es el propósito, entonces el fundamento está completamente fuera de lugar. Y por eso estos estilos de disciplina o de crianza nos presentan como una serie de cosas o una serie de fórmulas que nosotros como padres podríamos poner en práctica y que al hacer esas cosas entonces vamos a producir cierto tipo de comportamiento en nuestros hijos. Entonces ahí entra todo lo que es, por ejemplo, la crianza consciente, la crianza respetuosa, donde nos hablan de que si nosotros constantemente hablamos a nuestros hijos en determinado tono, diciendo determinadas cosas, o que si quitamos algunas palabras y utilizamos otras más positivas, entonces vamos a lograr que nuestros hijos cambien su comportamiento y que la repetición va a hacer que ellos adquieran este comportamiento que nosotros deseamos que ellos tengan. Pero volvemos al punto de que se ignora por completo que en el corazón humano se libra una lucha constante en el que existe el egoísmo, existe el deseo de hacer nuestra voluntad y no queremos someternos, ¿cierto?, al gobierno de Dios en nuestra vida. Entonces, es por eso que cuando hablamos de comportamiento y cuando hablamos de que no queremos producir una serie de niños que solamente se comportan bien, pero que su corazón está lejos de Dios, y como lo dice la palabra, de labios pueden
hablar y pueden sonar como niños que son cristianos o que tienen un carácter cristiano, pero su corazón en realidad no ha sido un corazón transformado, no ha sido un corazón renovado, y no ha habido un nacer de nuevo en sus vidas. Entonces, eh, cuando hablamos de eso tenemos que poner lupa a la manera como nosotros estamos disciplinando, y también la manera como nosotros estamos instruyendo, que es la primera parte. Y lo otro importante en el tema de la disciplina es que si nosotros no estamos apuntando a Cristo con la manera como corregimos, entonces esta disciplina no es una disciplina completa. No debemos conformarnos cuando empezamos a ver buenas obras en nuestros hijos, porque debemos entender que la formación del carácter es un proceso que requiere tiempo y que requiere constancia. Y también debemos entender que nosotros como padres solamente somos colaboradores. El Espíritu Santo es el encargado de hacer la obra de regeneración en nuestros hijos. Nosotros solamente colaboramos, y esa colaboración implica que nosotros les mostramos a nuestros hijos también nuestras luchas. Porque cuando nosotros escondemos nuestras luchas de nuestros hijos y aparentamos que ya lo hemos aprendido todo y que ya somos muy buenos cristianos, entonces nuestros hijos no tienen la referencia de la gracia. No saben que existe gracia para ellos en el momento en que se equivocan. Y nosotros tenemos que ser esos modelos que les mostramos a ellos de que ellos ya tienen un valor. Cristo ya hizo todo por ellos, y que aún en medio del camino, aún estando en Cristo, van a tener luchas. Sus corazones van a seguir siendo egoístas, y que la transformación es un proceso. Entonces, que en el momento en que fallen, porque van a fallar, en el momento en que pequen, porque van a pecar, ellos tienen a su disposición la gracia y el perdón de Dios. Y no hay otra manera de nosotros enseñarle a nuestros hijos la gracia que le podamos mostrar a ellos que nosotros también somos receptores de esa gracia. Entonces es un trabajo de doble vía que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, mostrar genuinamente cómo nosotros somos receptores de gracia, y cuando nuestros hijos fallan y cuando nuestros hijos pecan, nosotros también ser entonces dadores, ofrecer esa gracia para ellos. Entonces, ya finalizando esta parte del moralismo, la invitación el día de hoy es a que evaluemos si nuestros hogares se han convertido solamente hogares de reglas, donde solamente nuestros hijos ven o buscan perfección, donde de pronto hemos puesto hemos generado expectativas de ellos que verdaderamente ellos no pueden cumplir con esas expectativas y no pueden llegar a eso. O si por el contrario yo le estoy mostrando a mis hijos lo que es el Evangelio con mi propia vida. Si yo les estoy mostrando lo que significa la gracia con la manera como yo me hago humilde, y cuando fallo pido perdón y acepto que también necesito la gracia de Dios cada día en mi vida. La invitación es a que reflexionemos en esas preguntas y que le pidamos a Dios que nos ayude a mostrar un evangelio genuino, un evangelio correcto a nuestros hijos, y un evangelio que ellos puedan adquirir verdaderamente de primera mano, y no solamente heredado, no una fe heredada, sino una fe genuina en sus vidas y en sus corazones.